El sexo ha sido uno de los temas más discutidos y al mismo tiempo más mal interpretados en la historia de la humanidad. Por un lado, las religiones y las estructuras de poder han tratado de reprimir, imponiendo normas estrictas y cultivando la culpa alrededor del placer. Por otro lado, la sociedad moderna lo ha banalizado, convirtiéndolo en un producto de consumo, una distracción sin profundidad. Pero, ¿qué pasaría si el sexo no fuera ni un pecado ni un simple acto físico? ¿Qué pasaría si el sexo fuera la puerta hacia lo sagrado? Barry Long, un maestro espiritual australiano, nos dejó un mensaje poderoso. El sexo, cuando se experimenta con conciencia, amor y entrega, tiene el potencial de liberarnos del ego y llevarnos a una conexión trascendental con la existencia. Su enseñanza no es un culto al placer, ni una filosofía de represión, sino una vía intermedia en la que el sexo se convierte en una práctica espiritual. Pero aquí surge una pregunta importante. Si el sexo tiene el poder de conectarnos con lo divino, ¿por qué tantas personas sienten vacío después de hacerlo? ¿Por qué las relaciones se enfrían cuando la pasión se desgasta? Para responder a esto, primero debemos entender el papel del ego en nuestra experiencia sexual y por qué Barry Long insistía en la necesidad de transformar nuestra manera de hacer el amor. El problema del ego en la sexualidad, el ego, es la voz en nuestra mente que nos dice que necesitamos algo para sentirnos completos. En la sexualidad, el ego se manifiesta como deseo compulsivo, inseguridad, expectativas y la necesidad de validación. Nos hace buscar el placer inmediato sin verdadera conexión. Nos impulsa a usar a la otra persona como un medio para satisfacer nuestra propia falta. Piensa en cuántas veces el sexo ha sido usado como un escape, para aliviar el estrés, para reforzar el autoestima, para llenar un vacío emocional. Cuando el sexo es impulsado por el ego, puede dar placer momentáneo pero no plenitud. Puede calmar una inquietud temporal, pero no sanar la raíz del problema. Aquí es donde entra la enseñanza de Barry Long. Él decía que para trascender el ego a través del sexo, primero debemos reconocer sus trampas. No se trata de huir del deseo ni de reprimirlo, sino de verlo con claridad, de entenderlo y, sobre todo, de transformarlo en una energía consciente que nos acerque al amor real. Sexo consciente, una forma diferente de amar. El concepto de sexo consciente que Barry Long propone no es simplemente hacer el amor de forma más lenta o romántica. Se trata de una transformación profunda en la manera en que experimentamos la sexualidad. Para Long, el verdadero problema no es el sexo en sí, sino la forma en que lo abordamos. Él enfatiza que el amor verdadero no está basado en la excitación superficial ni en el juego de seducción. En cambio, propone un encuentro íntimo en el que el hombre y la mujer se entregan plenamente, sin expectativas, sin la necesidad de lograr algo. En su visión, el acto sexual es una meditación compartida, donde dos almas se funden en un espacio de pura presencia. Pero, ¿cómo se logra esto en la práctica? ¿Cómo podemos dejar atrás las inseguridades, los condicionamientos y las ideas erróneas sobre el sexo? Desde pequeños, la mayoría de nosotros hemos sido condicionados para ver el sexo de dos formas opuestas, como un placer mundano que se persigue sin mucha conciencia, o como algo que debe ser restringido y controlado. Estas visiones crean una profunda confusión en nuestra forma de relacionarnos con la sexualidad. Pero Barry Long nos dice algo diferente. El sexo, cuando se vive con plena conciencia, es una puerta hacia la verdad, hacia la trascendencia del ego y la conexión con lo divino. Pero, ¿qué significa esto realmente? ¿Cómo podemos transformar el acto sexual en algo sagrado sin caer en la culpa o la obsesión por el placer? La diferencia entre placer y amor verdadero. El problema no está en el placer en sí, sino en cómo lo usamos. Barry Long señala que la mayoría de las veces buscamos el sexo por razones egoístas, porque queremos placer inmediato, porque sentimos soledad o porque usamos el deseo como una distracción del vacío interno. Cuando el sexo se basa solo en estas motivaciones, es inevitable que termine dejando una sensación de insatisfacción.
La clave está en diferenciar entre placer y amor verdadero. El placer es efímero, depende de estímulos externos y desaparece rápidamente. El amor, en cambio, es un estado de entrega y conexión que no depende de la excitación ni de la búsqueda de satisfacción personal. Piensa en esto. ¿Alguna vez has sentido una profunda conexión con alguien más allá del deseo? ¿Has experimentado la sensación de estar totalmente presente con tu pareja sin necesidad de hacer algo en particular? Ese estado de presencia es lo que Barry Long llama amor real, y es en ese estado donde el sexo deja de ser un simple acto físico y se convierte en una experiencia sagrada. El papel de la mujer y el hombre en la transformación del sexo, según Barry Long, la mujer tiene un papel esencial en la transformación del acto sexual. En su enseñanza, la mujer representa el amor puro, la entrega, la energía receptiva que permite que el hombre se conecte con lo sagrado. Pero para que esto suceda, la mujer debe estar libre del miedo y la desconfianza. El hombre, por otro lado, tiene la responsabilidad de aprender a hacer el amor sin urgencia, sin la necesidad de buscar la descarga rápida del placer. En la visión de Barry Long, el verdadero amante es aquel que sabe contener su deseo sin reprimirlo, que es capaz de entrar en la mujer con amor y sin prisa, sin pensar en su propia satisfacción, sino en la entrega mutua. Aquí surge una pregunta interesante. ¿Por qué es tan difícil para los hombres no estar dominados por el deseo? La respuesta es simple. Vivimos en una sociedad donde el sexo se ha convertido en un producto más. La pornografía, las redes sociales y la cultura del consumo han convertido el deseo en un mecanismo de gratificación inmediata. Pero Barry Long nos dice que el verdadero poder del hombre no está en su capacidad de tomar placer, sino en su habilidad para entregarse completamente al amor, dejar atrás el condicionamiento y la urgencia para transformar el sexo en un acto sagrado. Es necesario liberarnos del condicionamiento que nos dice que el orgasmo es el objetivo final. Barry Long propone un tipo de sexualidad donde el orgasmo no es el centro de la experiencia, sino la conexión profunda entre los amantes. Esto no significa que el placer o el orgasmo sean malos, sino que cuando se convierten en la única meta, nos desconectan de lo que realmente importa. El momento presente, la unión de dos almas, la energía del amor fluyendo libremente sin expectativas. Hasta ahora hemos hablado sobre la diferencia entre el placer superficial y el amor verdadero, y cómo la urgencia y la búsqueda del orgasmo pueden alejarnos de la verdadera conexión con nuestra pareja. Pero, ¿cómo podemos llevar todo esto a la práctica? ¿Cómo transformamos el sexo en una experiencia de entrega profunda y no en un simple acto físico? Barry Long nos da una clave fundamental. El sexo debe ser una meditación compartida. Pero antes de profundizar en este concepto, pensemos en algo. ¿Cuántas veces hemos experimentado la intimidad con una mente llena de pensamientos? Ansiedad, expectativas, recuerdos de experiencias pasadas. Todo esto crea una barrera invisible entre nosotros y nuestra pareja. En su enseñanza, Barry Long nos dice que la única manera de hacer el amor realmente es estar totalmente presentes, es decir, abandonar la mente, dejar de pensar en el desempeño y simplemente sentir sin prisas, sin la necesidad de alcanzar un objetivo. 1. Eliminar la prisa. La clave de la transformación, el primer principio que Barry Long propone, es eliminar la prisa. En el sexo convencional, hay una tendencia a ir demasiado rápido, a enfocarse en la excitación y en llegar a la meta. Este enfoque es completamente controlado por el ego, que siempre busca obtener algo, en lugar de simplemente experimentar el momento. Barry Long dice que el verdadero acto de hacer el amor comienza cuando la urgencia desaparece. Esto significa que la pareja no debe apresurar los movimientos, no debe buscar alcanzar rápidamente la excitación, sino que debe permitirse sentir. Imagina el amor como un río que fluye lentamente. No hay necesidad de acelerar su curso, solo se deja correr naturalmente. Así es como el sexo consciente se convierte en una meditación.
La respiración como herramienta de conexión. La respiración es uno de los elementos más poderosos para transformar el sexo en una experiencia espiritual. En el sexo convencional, la respiración suele acelerarse y volverse superficial. Esto es una señal de que el cuerpo está dominado por la excitación y el deseo de alcanzar un clímax. Sin embargo, cuando controlamos la respiración y la hacemos más profunda y pausada, algo cambia. Nos volvemos más presentes. Barry Long sugiere que ambos miembros de la pareja respiren de manera lenta y profunda mientras hacen el amor. Al sincronizar la respiración, la energía se equilibra y la conexión se vuelve más intensa. Aquí surge una pregunta interesante. ¿Puede la respiración realmente cambiar la experiencia sexual? La respuesta es sí. Prácticas como el Tantra y la meditación han demostrado que la respiración puede influir en la energía sexual, haciendo que el placer se expanda por todo el cuerpo en lugar de concentrarse solo en los genitales. Este cambio en la respiración nos permite experimentar el sexo de una manera completamente diferente, como una danza entre dos energías, en lugar de una simple búsqueda de placer. 3. El contacto visual. La puerta al alma. Otra clave que Barry Long menciona es el contacto visual. El sexo convencional suele enfocarse demasiado en el cuerpo, pero rara vez en los ojos. Sin embargo, cuando dos personas se miran profundamente durante el acto de hacer el amor, se crea una conexión que va más allá de lo físico. Mirar a nuestra pareja a los ojos sin distracción nos obliga a estar presentes. Nos recuerda que no estamos simplemente satisfaciendo un deseo, sino compartiendo un momento de intimidad real. El contacto visual profundo durante el sexo es un desafío porque nos hace vulnerables. Sin embargo, también es una de las formas más rápidas de trascender el ego y conectar con el otro a un nivel espiritual. La importancia del silencio. Barry Long dice que el sexo no necesita palabras. No se trata de llenar el momento con ruido o distracciones, sino de aprender a sentir sin necesidad de hablar. Cuando estamos en silencio, podemos escuchar mejor lo que nuestro cuerpo y el cuerpo de nuestra pareja están diciendo. Podemos percibir la energía que se mueve entre los dos. En este punto, el sexo deja de ser simplemente una actividad y se convierte en un acto de conexión profunda, donde no hay necesidad de expectativas ni presiones. 5. Hacer el amor sin esperar nada a cambio. Una de las enseñanzas más importantes de Barry Long es que el amor verdadero no busca obtener nada. En el sexo convencional, muchas veces existe una idea de intercambio. Te doy placer y tú me das placer. Pero esto sigue siendo una mentalidad controlada por el ego. Barry Long propone algo completamente distinto: hacer el amor como un acto de entrega absoluta, sin esperar nada a cambio. Cuando hacemos el amor de esta manera, la conexión se vuelve más profunda y el placer surge naturalmente, sin necesidad de forzarlo. Hemos explorado cómo transformar el sexo en una meditación y cómo la conciencia en la intimidad puede cambiar nuestra experiencia de amor. Pero surge una pregunta importante. ¿Cómo podemos mantener esta conexión a lo largo del tiempo? Muchas relaciones comienzan con pasión intensa, pero con los años el deseo se apaga. ¿Por qué sucede esto? Barry Long explica que el problema no es la rutina ni la falta de novedad, sino la falta de presencia real en el acto de amar. Cuando el sexo se convierte en un hábito sin profundidad, pierde su esencia. Pero cuando se vive con conciencia, cada encuentro es una experiencia nueva, sin importar cuántos años hayan pasado. La importancia de la presencia en la relación. El problema en muchas parejas es que el sexo deja de ser un encuentro real y se convierte en una actividad mecánica. La mente está en otra parte, en preocupaciones, en distracciones, en expectativas. Barry Long insiste en que el amor no puede florecer si la pareja no está presente. Para que el sexo siga siendo una experiencia sagrada, ambos deben aprender a estar en el aquí y ahora, sin dejarse arrastrar por la rutina o la impaciencia. La diferencia entre necesidad y amor real. Muchas relaciones fracasan
porque están basadas en la necesidad, no en el amor verdadero. Cuando el sexo se convierte en una forma de llenar vacíos emocionales, tarde o temprano genera insatisfacción. Barry Long enseña que la clave es hacer el amor sin buscar nada a cambio. No se trata de usar al otro para sentirse mejor, sino de compartir la energía sin expectativas. Cuando el sexo se libera de la urgencia y el egoísmo, se convierte en un acto puro de entrega, y es esa entrega lo que mantiene viva la conexión en el tiempo. ¿Cómo profundizar la conexión con el tiempo para mantener el fuego en una relación? Barry Long recomienda evitar la rutina mental. No asumir que conocemos a nuestra pareja completamente. Cada encuentro puede ser nuevo si estamos realmente presentes. Cultivar la ternura. No confundir el sexo consciente con una práctica fría o mecánica. El amor real se expresa en pequeños gestos, en caricias, en miradas profundas. Hacer del amor un acto sagrado. No ver el sexo como una simple descarga de energía, sino como un momento de comunión con lo divino. El verdadero amor no se basa en la pasión fugaz, sino en la capacidad de estar presente y entregarse sin miedo. Hasta ahora hemos hablado sobre cómo el sexo consciente fortalece la relación de pareja y mantiene viva la conexión a lo largo del tiempo. Pero Barry Long va más allá. Él nos dice que la manera en que vivimos la sexualidad no solo afecta nuestra vida amorosa, sino que también moldea nuestro crecimiento personal y espiritual. Si el sexo se convierte en una experiencia superficial, nuestra vida también tiende a volverse superficial. Si lo usamos como un escape o un mecanismo de validación, terminamos atrapados en la insatisfacción. Pero cuando el sexo se transforma en un acto de amor consciente, su energía nos cambia por completo. Cómo el sexo impacta nuestra energía y nuestro estado mental. La sexualidad no es solo un acto físico, es una energía poderosa que influye en nuestras emociones, pensamientos y bienestar general. Barry Long explica que cuando el sexo es apresurado y dominado por el ego, genera agotamiento y ansiedad. Pero cuando se practica con presencia y amor, genera claridad mental, vitalidad y paz interior. Imagina la diferencia entre un sexo donde solo buscas placer rápido y uno donde te entregas sin expectativas, conectando con tu pareja de manera profunda. En el primer caso, la experiencia termina y el deseo regresa rápidamente, generando un ciclo de insatisfacción. En el segundo, la sensación de plenitud dura mucho más, porque no depende de la excitación, sino de la conexión real. 2. La transformación del deseo en amor sagrado. Barry Long no dice que el deseo sea algo malo, pero nos advierte que si no lo entendemos bien, puede convertirse en una fuerza destructiva. El deseo ciego nos hace buscar constantemente algo externo para sentirnos completos. Pero cuando aprendemos a experimentarlo sin ser esclavos de él, el deseo se convierte en una fuerza que alimenta el amor en lugar de consumirlo. Aquí entra el concepto de amor sagrado, una sexualidad que no está basada en la necesidad, sino en la entrega. En este estado, el deseo ya no es una urgencia desesperada, sino una energía que fluye de manera natural entre dos personas que realmente se aman. La práctica diaria de la sexualidad consciente, para que el sexo se convierta en una herramienta de transformación. Barry Long recomienda algunos principios básicos. Hacer el amor sin prisa. No enfocarse en el orgasmo, sino en la conexión. Aprender a sentir sin expectativas. Estar en el momento presente, sin buscar un resultado específico. Transformar el deseo en amor. No usar el sexo como un escape, sino como una oportunidad para conectar con lo más profundo del ser. Nuestra relación con el sexo refleja nuestra relación con la vida. Si lo vivimos con urgencia y ansiedad, nuestra vida también se llenará de esas emociones. Pero si aprendemos a vivirlo con amor y conciencia, transformamos no solo nuestra relación de pareja, sino todo nuestro ser. Hasta ahora hemos explorado cómo el sexo consciente fortalece la relación de pareja y transforma nuestra energía. Pero hay algo aún más profundo.
La sexualidad puede ser una herramienta para sanar heridas emocionales y romper patrones inconscientes que nos limitan. Barry Long nos dice que la mayoría de las personas llevan consigo cargas emocionales no resueltas que afectan su manera de amar. Muchas de estas heridas se originan en la infancia o en relaciones pasadas y sin darnos cuenta las proyectamos en nuestra vida sexual y afectiva. Pero aquí surge una pregunta clave. ¿Cómo podemos utilizar la sexualidad para sanar en lugar de seguir repitiendo los mismos patrones? El impacto de las heridas emocionales en la intimidad, cuando una persona ha experimentado dolor emocional, es común que esto se refleje en su manera de vivir el sexo. Algunas personas se cierran completamente, evitando la intimidad por miedo a ser lastimadas. Otras, en cambio, buscan el sexo como una forma de llenar vacíos internos, pero sin encontrar verdadera satisfacción. Barry Long explica que el problema no es el deseo sexual en sí, sino el hecho de que muchas veces está influenciado por heridas no resueltas. Por ejemplo, el miedo al abandono puede hacer que una persona busque desesperadamente validación en el sexo. El miedo a la vulnerabilidad puede llevar a evitar la conexión emocional, manteniendo relaciones superficiales. El rechazo a la propia sexualidad puede generar culpa o dificultades para entregarse plenamente. Cuando no somos conscientes de estos patrones, seguimos repitiendo las mismas experiencias una y otra vez, sin entender por qué nuestras relaciones no funcionan. La clave para sanar, la presencia y la entrega total. Barry Long nos dice que la verdadera sanación solo puede ocurrir cuando estamos completamente presentes en el acto de hacer el amor. ¿Por qué? Porque cuando realmente estamos en el momento presente, dejamos de actuar desde el miedo o desde patrones inconscientes. La conciencia nos permite ver con claridad qué emociones están surgiendo en nuestra intimidad y, en lugar de reaccionar automáticamente, podemos observarlas y transformarlas. Aquí hay un punto clave. El amor consciente no trata de evitar las emociones difíciles, sino de darles espacio para ser sanadas. Cuando hacemos el amor con verdadera presencia, sin prisas ni expectativas, muchas veces pueden surgir emociones inesperadas. Puede haber momentos en los que sentimos una profunda alegría, pero también momentos en los que aparecen tristeza, miedo o recuerdos del pasado. Esto no es un problema, al contrario, es una señal de que estamos abriendo un espacio para sanar. 3. El papel de la pareja en la sanación emocional. Para que la sexualidad consciente sea un camino de sanación, es fundamental que ambos miembros de la pareja estén dispuestos a sostenerse mutuamente. Barry Long explica que la mujer, cuando se siente segura y comprendida, tiene la capacidad de liberar bloqueos emocionales profundos a través del amor. Pero para que esto suceda, el hombre debe aprender a estar totalmente presente, sin presionarla ni buscar solo su propia satisfacción. El hombre, por otro lado, también necesita sanar su relación con el deseo. En muchas culturas se nos ha enseñado que el hombre debe ser dominante o que su virilidad depende de su rendimiento sexual. Pero la verdadera fuerza del hombre está en su capacidad de hacer el amor sin urgencia, de sostener el espacio con paciencia y entrega total. ¿Cómo integrar la sanación en la vida diaria? Barry Long propone una práctica simple pero poderosa para transformar la sexualidad en un proceso de sanación. Crear un espacio de intimidad sin presiones, hacer el amor sin la expectativa de llegar a un orgasmo o de cumplir con un desempeño. Solo estar presentes y permitir que las emociones fluyan. Observar las emociones sin huir. Si durante la intimidad surge tristeza, miedo o incomodidad, en lugar de reprimirlo, permitir que se exprese. Esto no significa dramatizar, sino simplemente reconocer lo que está ocurriendo. Practicar la comunicación sincera. Después del acto, hablar con la pareja sobre lo que se sintió, sin juicios ni críticas, sino con el deseo de comprenderse mutuamente. El sexo consciente no solo fortalece la relación de pareja, sino que también nos ayuda a sanar heridas emocionales profundas. Pero para que esta sanación ocurra,
es necesario practicar la presencia, la entrega y la comunicación sincera. Hemos recorrido un camino profundo, explorando cómo la sexualidad consciente puede fortalecer la relación de pareja, transformar nuestra energía y ayudarnos a sanar heridas emocionales. Pero Barry Long nos dice que hay un paso final: trascender el ego a través del sexo y alcanzar el amor incondicional. Pero, ¿qué significa realmente trascender el ego? El ego es esa parte de nosotros que siempre busca control, reconocimiento y satisfacción personal. En la sexualidad convencional, el ego se manifiesta en la búsqueda de placer rápido, en la necesidad de validación y en los juegos de poder dentro de la pareja. En cambio, en el amor verdadero, el sexo deja de ser una transacción y se convierte en un acto de entrega total, en el que el placer surge como consecuencia de la conexión, no como un objetivo en sí mismo. Amar sin poseer, desear sin apegarse uno. De los mayores obstáculos en las relaciones es la tendencia a poseer al otro. Muchas veces confundimos el amor con el apego, creyendo que nuestra pareja nos pertenece y que su cuerpo, su deseo y su atención deben estar siempre disponibles para nosotros. Pero Barry Long nos enseña que el amor real no tiene nada que ver con la posesión. Cuando aprendemos a hacer el amor conscientemente, nos damos cuenta de que no estamos tratando de retener a la otra persona, sino de compartir con ella un momento sagrado. El deseo sigue existiendo, pero ya no es una urgencia desesperada. Es una energía fluida que surge y desaparece sin generar ansiedad. 2. La trascendencia del orgasmo como meta Barry Long dice que el orgasmo no es el punto más alto del acto sexual, sino que es solo una parte de una experiencia más profunda. Cuando hacemos del orgasmo el objetivo principal, el sexo se convierte en una búsqueda de recompensa. Pero cuando dejamos de obsesionarnos con el clímax y simplemente nos entregamos al momento, descubrimos una nueva dimensión del placer, un estado de unión que va más allá del cuerpo y se convierte en una experiencia espiritual. Esto no significa que el orgasmo deba ser evitado, sino que no debe ser el único motivo para hacer el amor. Si el sexo es vivido con total conciencia, el placer se expande a todo el cuerpo y la energía se distribuye de manera más equilibrada, creando una sensación de plenitud que dura mucho más que un instante de éxtasis. La sexualidad como camino espiritual. Barry Long nos dice que la verdadera sexualidad consciente es un acto sagrado. No se trata de seguir técnicas complicadas ni rituales esotéricos, sino de algo mucho más simple: estar totalmente presente y hacer del amor una expresión de nuestra conexión con lo divino. Para él, la sexualidad y la espiritualidad no son cosas separadas. De hecho, la manera en que vivimos nuestra energía sexual refleja nuestra relación con la existencia misma. Si vivimos el sexo con ansiedad y deseo descontrolado, vivimos la vida con la misma energía. Pero si aprendemos a hacer el amor con calma, entrega y presencia, también aprendemos a vivir cada momento de nuestra existencia de la misma manera. 4. La fusión de lo masculino y lo femenino. En la enseñanza de Barry Long, el hombre y la mujer representan dos energías complementarias que, cuando se unen en el amor consciente, crean algo mucho más grande que la suma de sus partes. El hombre aprende a dar sin urgencia, a contener y sostener la energía femenina sin necesidad de dominarla. La mujer aprende a recibir sin miedo, a abrirse completamente a la experiencia sin sentirse usada ni manipulada. Cuando estas dos energías se equilibran, el sexo deja de ser una simple actividad física y se convierte en una expresión de la unidad y la armonía del universo. 5. La disolución del yo en el amor total. El último paso en la enseñanza de Barry Long es la disolución total del ego en el acto de amar. Esto significa que, en el momento en que hacemos el amor con plena conciencia, desaparece la sensación de separación entre yo y tú. Nos convertimos en un solo ser, en una sola energía en movimiento. Este es el verdadero significado de la trascendencia a través del sexo, cuando dejamos de vernos como dos personas separadas y experimentamos la unidad absoluta del amor. El mensaje,
de Barry Long nos invita a cambiar nuestra manera de vivir la sexualidad. Nos dice que el sexo no es solo un acto físico ni un simple placer pasajero, sino una puerta hacia una conexión más profunda con nosotros mismos, con nuestra pareja y con la esencia misma de la existencia.